Hola, bueno, hoy no tenemos ninguna piedra para mostrar. Vamos a mostrar piezas de plata 925, pero con un significado particular todas ellas, todas con el mismo símbolo. En este caso es el símbolo del infinito. Como podemos ver acá, este es un infinito, bueno, no convencional obviamente el diseño, pero lo podemos ver aunque sean unas líneas triples. A ver si ahí enfoca. Es un infinito. Acá tenemos uno más tradicional que está en el centro de la pieza, el clásico infinito como el de las matemáticas. Este que está calado. Estos son unos aros colgantes que tienen también, a ver, ahí lo toma, ahí está, el infinito. Y estos también con cubic, algo más de fiesta, pero que, bueno, no dejan de tener el símbolo del infinito. Ahí lo vemos. Ahí está. Bueno, el infinito obviamente lo que representa, o lo que significa, mejor dicho, es algo que no tiene fin, algo sin límites, que nunca termina. Bueno, lo estudiamos en matemática, lo utilizamos como símbolo en matemática, en física, para hablar sobre el espacio y sobre el tiempo, sobre todo. Pero también tiene su implicancia en astrología, por ejemplo, donde representa el número 8, que es la forma que tiene el 8. Si se lo pone en forma horizontal, es la forma del infinito. Simbólicamente se lo asocia al amor, a la familia, a la lealtad, a la sinceridad, a la libertad. Ese es su significado simbólico. También se usa en el tarot, está asociado a una carta que es la carta del mago, y donde representa obviamente situaciones que nunca terminan, a la eternidad y a poderes espirituales. Se podría decir que contiene una dualidad, digamos, ya que son dos partes que se cruzan, o sea, es un todo, pero que al cruzarse forma dos partecitas. Es la unión de dos opuestos, podríamos decir del masculino y femenino, de nacimiento, muerte, de yin y yang, noche y día, bueno, y así seguir, ¿no? Que son mutuamente dependientes, no existiría el uno sin el otro. Y que en este caso están en equilibrio, justamente componiendo un todo. En el esoterismo también se utiliza esta figura y digamos que está relacionada con el cerebro y el corazón, que se involucra en todos los tiempos. Es decir, que forma parte de una parte de nuestro pasado, una parte de nuestro presente y será una parte de nuestro futuro. O sea, es un símbolo muy rico que también tiene su significado, su uso en la numerología, obviamente también con respecto al número 8. Así que es, son unas piezas que, bueno, siempre se pide la gente que más o menos conoce el tema. En una época se puso de moda y muchos no sabían sobre su significado, pero la gente empezó a averiguar, ¿no? Así que para los que les gustan todas estas cosas esotéricas, que les gustan los símbolos, bueno, acá tenemos uno muy rico, muy antiguo, muy amplio también, y que incluso, como vemos acá, tenemos anillos, aros, hay dijes, en pulseras, se usa en un montón de cosas. Porque además es un lindo símbolo, o sea, más allá de su significado, su diseño es muy, muy bonito. Y también, bueno, depende, hay sus variantes, ¿no? Según el diseñador de cada pieza, como en este caso, donde vemos este calado, donde vemos este que es más tradicional, este que es una muy buena interpretación a nivel diseño, y bueno, los aritos que son, en este caso parecería un 8, ¿no? Porque está en forma vertical, pero
eh, se hizo con la intención de representar al infinito. Bueno, nos vemos en la próxima.